Alta carga de trabajo. Vida social limitada. Mucha responsabilidad. Siempre al límite. Cuando le pregunto a los doctores y enfermeras por qué aceptan todo eso, ellos usualmente me dicen, lo hago porque tiene un significado. El significado de la vida de otros, por lo tanto también la mía. Como el Foro Global para la Educación Médica Especializada, nos preguntamos, ¿cómo podemos apoyar efectivamente el trabajo, ambición y dedicación de los profesionales? Buscando el diálogo. Escuchamos y entendemos. Con el intercambio de apoyo entre los profesionales de la salud en una red de conocimientos alrededor del mundo. Así mantienen su habilidad en los más altos estándares durante toda su vida. Con acercamientos disciplinarios que promueven la especialización sin perder la perspectiva de la medicina como un todo. Con el concepto inteligente de módulos compatible con las ocupadas vidas de los médicos y enfermeras. Con la oferta de contenidos que proveen respuestas a la realidad de la vida médica diaria. El crecimiento de la perspectiva en las tendencias permite a los profesionales de la salud estar listos para los retos del futuro desde hoy. En estrecho diálogo con instituciones especializadas de renombre quienes comparten el testimonio de la calidad de nuestra oferta. Con inspiradoras formas de aprendizaje que no solo contienen conocimiento, son una experiencia para los sentidos. Y con métodos de enseñanza innovadores que los preparan no solo para una prueba, sino para la vida. Enfermeras y auxiliares en el cuidado, médicos y gerentes del hospital y las personas que trabajan en el sector de los cuidados de la salud en el hogar. Todos aquellos que enseñan y aprenden en la Academia Esculap comparten una pasión por la excelencia en la medicina con muy altos estándares personales. Los invitamos a unirse al diálogo de la salud y la atención médica. A un diálogo dedicado a la vida. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Диалог, посвященный жизни. Dialog dedikacji bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog про život. 对话致力于生命。Dialogue dedicated to life. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo diálogo digital organizado por Vibram Chile, el equipo de OPM y la Academia Esculap, para lo que nos convoca el día de hoy a conversar acerca de la metodología Bundle en la prevención de las infecciones asociadas a atención de salud. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida, ya vemos más de 60 personas conectadas, así que un honor estar junto a ustedes. En esta oportunidad nos acompañan dos profesionales de la salud. La primera de ellas es Naldi Febré, doctorada en Ciencias de la Salud, epidemióloga y epidemiología hospitalaria, magíster en enfermedades infecciosas y parasitarias y docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello. Ella nos hablará acerca de la metodología Bundle en la prevención de infecciones asociadas a atención de salud. Y posteriormente, Viviana Muñoz, enfermera universitaria, especialista en entrenamiento clínico de OPM y Vibram Medical Chile y para la TAM, toda la región de Latinoamérica, y magíster en salud pública también de la Universidad de Chile. Así es que, sin quitar más tiempo a la presentación de Naldi, invito, Naldi, cuando tú quieras, si por favor puedes compartir tu pantalla, ya encender tu cámara para dar inicio a la presentación tuya el día de hoy. Ya te dejo en pantalla, ahí sí, puedes saludar cuando tú quieras. Muchas gracias, Paula. Perfecto, se escucha, cuando quieras. Ya. Bueno, vamos a ver hoy día, bienvenidos a todos, vamos a tener este diálogo digital y específicamente, como bien dijo Paula,
orientado a esta metodología que no es nueva, que por lo menos lleva unos 8 años en el mercado a nivel internacional y nacional, pero que ha logrado cambiar un paradigma en la prevención y control de infecciones. Y específicamente el paradigma que logró cambiar es que nosotros podemos llegar específicamente a tasa cero de infecciones, ya sea neumonía asociada a ventilación mecánica u infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Por lo tanto, vamos a hablar específicamente de esta metodología Vandel. Y la idea es que partamos inicialmente, como temas para este diálogo, lo vamos a dividir más o menos en 4 puntos. El primero, una pequeña introducción, y básicamente esta va a estar orientada a esclarecer que Vandel no es, o qué es la metodología Vandel básicamente. Después vamos a ver la evidencia que está detrás del Vandel y sobre todo cómo estos paquetes de medida han logrado disminuir fuertemente las tasas de infecciones a nivel internacional, cómo se hace el Vandel en la práctica y algunos resultados de algunas investigaciones, tanto de alumnas mías como propias específicamente. Entonces, partamos, y dentro de eso quiero contarles que en este diálogo digital vamos a inaugurar una metodología que va a ser mucho más cercana a ustedes, en la cual les van a poner en la pantalla específicamente un link donde ustedes pueden ir contestando específicamente las preguntas que yo les voy a hacer. Como es la primera vez, no quisimos exagerar y van a tener 3 preguntas específicas a lo largo de esta conversación. Y para partir con esto, vamos a esperar que Paula me diga que el link ya está donde ustedes lo pueden evaluar. Y vamos a hacer la primera pregunta. Paula, ¿tú me contestas, por favor? Ya está en el chat de nuestra audiencia, todos ya lo pueden ver, es un anuncio que se ha hecho público, así es que todos pueden pinchar el link y comenzar a contestar. Gracias. Entonces, la primera pregunta está orientada a qué es esta metodología Vandel. Por lo tanto, ustedes tienen 3 alternativas. La alternativa A básicamente dice es una lista de chequeo. La alternativa B dice que esta metodología Vandel es un programa de supervisión. La pregunta o la respuesta número C es un set de prácticas clínicas basadas en la mejor evidencia científica, o bien D, el análisis de un artículo científico. Por lo tanto, si usted cree que la metodología Vandel es A, o sea, una lista de chequeo, por favor conteste A. B, un programa de supervisión. C, un set de prácticas clínicas basadas en la mejor evidencia científica. O D, el análisis de un artículo científico. Vamos a dar un instante. ¿Por qué nos interesa tanto poder evaluar el qué significa un Vandel? Porque básicamente a nivel de la literatura hay ciertos sesgos que las personas dentro de las instituciones sanitarias han hecho que este programa o esta metodología que es tan buena no tenga un buen fin y no logre disminuir las tasas de infecciones. ¿Por qué? Porque básicamente han comprendido la metodología de una forma inadecuada. ¿Cómo estamos con las respuestas? Ya se están contestando, yo creo que ya estamos en condiciones, ya lleva más o menos 2 minutos, así que Nati, cuando tú quieras, si nos compartes las respuestas para poder mostrarlas. Sí, todavía no tengo ninguna respuesta. Entonces, ahora sí tenemos 17 respuestas. Ya. Voy a compartir, Pauli. Cuando tú quieras. Ahí ya hay 18. Mientras tanto, les recuerdo, nosotros tenemos habilitado un chat para preguntas y respuestas de este evento en directo, así es que van a poder
las más de 100 personas que están conectadas en este minuto. Ahí se ve. Naldi, Nati, ayúdame tú mejor, que lo puedes leer más fácil. Sí, está cayendo, siguen contestando, ahora tenemos 27 respuestas, de las cuales 22 dicen que un set de prácticas clínicas, 5 personas dicen una lista de chequeo. Esas son las dos alternativas con respuestas hasta el momento. Perfecto. Muchas gracias, Nati. Entonces les comento que la respuesta correcta es un set de prácticas clínicas basadas en la mejor evidencia disponible. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C, y aquellas que contestaron específicamente esa alternativa, las felicito porque la metodología Bandel es un set de prácticas clínicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos evaluar? Vamos a evaluar que este Bandel, que si yo traduzco esta palabra, es un paquete de medidas, que lo puedo interpretar como un set de prácticas basadas en la evidencia, que cuando se realizan en conjunto han probado mejorar los resultados del paciente. Por lo tanto, recordar que es varias prácticas que están basadas en la evidencia. Eso es muy importante recordar. La próxima pregunta, y ya vamos en la segunda y nos va a quedar solamente una. El concepto Bandel ya vimos que era un set de prácticas que cuando se realiza específicamente de una forma adecuada ha probado mejorar los resultados de los pacientes. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas medidas o componentes es el máximo que debe tener este programa Bandel? Entonces, vimos que los Bandel eran un set de medidas o un set de prácticas y la pregunta actual nos está pidiendo que respondamos cuántas medidas o cuántas prácticas yo puedo integrar a este paquete Bandel. Respuesta A, 3 medidas. Respuesta B, 6 medidas. Respuesta C, 5 medidas. Y respuesta D, 7 medidas. Les recuerdo que la pregunta está orientada a cuántos componentes como máximo. Si usted piensa que la respuesta es 3, digite A. Si usted piensa que la respuesta es 6, digite B. Si piensa que el máximo son 5 medidas, digite C. Y si piensa que el máximo son hasta 7 medidas, digite D. El link ya está en el chat. Ya. Es el mismo link que ya vieron. Y específicamente, ¿por qué es tan importante? Porque les recuerdo que estas 3, 6 o X medidas, de acuerdo a la respuesta, deben tener un máximo porque tienen que estar muy bien basadas en la evidencia científica. Esto quiere decir evidencia 1A, o sea, evidencia que tiene un nivel, un grado de recomendación alto, más un nivel metodológico en su diseño de la investigación, que tiene que ser o un metaanálisis o bien un estudio clínico ciego randomizado. Natalia, ¿cómo estamos con las respuestas? Te indico de inmediato. Llevamos hasta el momento 16. 10 personas contestan que es la alternativa C. Ya. 6 personas la alternativa A. 4 personas la alternativa B. Les puedo comentar a las personas que dijeron que era la alternativa C, que efectivamente el máximo de medidas o componentes que tiene que tener un paquete Bandel son 5, o sea, los dedos de una mano. En general, uno maneja entre 3 a 5 medidas. Muchas gracias a todos los que respondieron y nos queda la última pregunta, pero viene mucho más adelante. Entonces, ¿qué es este Bandel? El Bandel o paquete es una forma estructurada de mejorar los procesos de la atención. Por lo tanto, si yo estructuro y mejoro los procesos de la atención, va a tener un impacto en el resultado del paciente. Y en general, el resultado del paciente que estamos pensando en control de infecciones es disminuir a 0 o casi 0 la tasa de infecciones. Por lo tanto,
puede ser también definido como un conjunto pequeño y sencillo de prácticas basadas en la evidencia, que generalmente son de 3 a 5 componentes. Pero estos se tienen que aplicar en forma colectiva para producir este impacto en la tasa de nuestros pacientes. Por lo tanto, el bundle es un proceso, es una metodología, y esto específicamente apareció en el British Medical Journal, en la revista de calidad y seguridad el año 2015, y definiendo básicamente cómo era un bundle específico para infección de sitio operatorio, en el cual en general está orientado por el Instituto IHI, y nos dice que nosotros tenemos que ir mirando una serie de actividades, desde campañas, juntar los materiales, como lo vamos a desglosar, hasta poder reducir las infecciones. Por lo tanto, el bundle no es una lista de chequeo, no es específicamente una pauta de supervisión, sino que es una metodología como vamos a evaluar a continuación. ¿Por qué estos bundles son tan especiales específicamente? Primero, porque el bundle tiene una raíz científica específica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a rescatar 3 o 5 medidas de las mejores prácticas establecidas que simplemente están basadas en la evidencia con características de 1A, lo cual nos hace que podamos disminuir las infecciones en el paciente. La pregunta que siempre hacen, entonces, ¿un paquete bundle es una lista de las cosas correctas que se deben hacer con un paciente determinado? La verdad es que no es una lista, porque ya vimos que era un proceso. Y el proceso incluye todos los cambios que son necesarios y suficientes. Ya hablo de cambios estructurales, de cambios de proceso y cambios en los resultados. Todos estos cambios, o los integrantes, de los ítems integrantes del bundle, se basan generalmente en ensayos clínicos controlados aleatorios o bien en metaanálisis. Esto quiere decir evidencia 1A. Por lo tanto, es evidencia que ha sido probada a través de pruebas científicas y son aceptadas por la comunidad científica. Y se centran en mejorar la atención de todo el paciente. Y lo otro específico del bundle es que tenemos que aplicar al unísono las medidas definidas en el paquete en un mismo paciente y después en el otro y después en el otro. No sacamos nada con aplicar una medida y dejar que específicamente la segunda no se cumple y la tercera sí se cumple. Y aquí específicamente podemos dar algunos ejemplos a nivel mundial. Primero, dentro de los bundles más importantes estaba la campaña de los 5 millones de vidas del IHI y de la Organización Mundial de la Salud. Después tenemos el bundle del catéter venoso central, el bundle de neumonía asociada a ventilación mecánica y actualmente, que no es un tema de control de infecciones, se están desarrollando algunos bundles para prevención de lesiones por presión. Por lo tanto, la literatura nos ha demostrado que estos programas bundle pueden ser aplicados en una serie de eventos adversos. Los eventos más estudiados con bundle y su impacto son las infecciones asociadas a la atención de salud, pero además podemos aplicarlos en errores de medicación, lesiones por presión, caída de paciente, entre otros eventos adversos. Por lo tanto, el bundle es un concepto que me exige implementar en forma conjunta las 3 o las 5 medidas para lograr el impacto en este paciente. Y dentro de las consideraciones del concepto, lo más importante que tenemos que recordar, uno, que sale aquí en el punto número 2, que siempre los programas bundle son intervenciones prospectivas. Esto quiere decir, uno define, hoy día empieza el bundle y lo acompaña en el tiempo. Por lo tanto, el paciente que va a estar bajo el alero de ese bundle
va a ingresar al bundle apenas ingrese a la institución y sea sometido, en este caso, a la ventilación mecánica, a la infección del torrente sanguíneo, y los vamos a ir acompañando con el paquete bundle hasta su alta. Y en esto es importante recordar lo que dice aquí abajo de tolerancia cero. Todos los paquetes bundle tienen que funcionar sí o sí, y este es un prerequisito muy específico, en tolerancia cero. Esto quiere decir que no existe la opción para no cumplir. Usted sea médico, usted sea enfermero, usted sea un técnico en enfermería, usted sea un administrativo, tiene que cumplir un bundle y tiene que cumplir los 3 o los 5 elementos que se han definido. Por lo tanto, la tolerancia cero es que todo el mundo debe cumplir una vez que la institución o bien el servicio ha definido a través de su jefatura y a través del personal de estructurar y aplicar este programa bundle pensando en la seguridad de sus pacientes. El bundle sirve, y específicamente sí sirve. ¿Y por qué y en qué se puede notar que sirve? Este es un artículo que apareció en una de las revistas de enfermería sobre el impacto de los programas bundle, y lo que podemos evaluar es que la alta de los pacientes pre-bundle, o básicamente los pacientes se van mucho más rápido cuando tienen paquetes bundle asociados. ¿Por qué? Porque no hacen infección y por lo tanto no aumentan los días de hospitalización. Y lo otro importante es que infecciones producen mucha readmisión, sobre todo infección de sitio operatorio, infección del tracto urinario. Y cuando evaluamos qué pasa con las readmisiones cuando no teníamos un paquete bundle, que era más o menos un 25% de las infecciones se reingresaban los pacientes, y cuando ya aplicamos bundle para esas infecciones, esa tasa de readmisión cae en un 7%. Por lo tanto, dentro de algunos indicadores importantes hospitalarios podemos evaluar que fuera de disminuir costos, los bundles también ayudan a disminuir la estancia hospitalaria y además a disminuir las tasas de readmisión. Por lo tanto, el bundle es muy bueno para las personas que trabajan en la institución, el equipo de salud, porque concentra sus energías en 3 o 4 o 5 medidas. Para los pacientes, porque obviamente no van a tener la infección asociada a la atención de salud, pero siempre debe ser basado en evidencia científica. Entonces, ¿cómo se hace este bundle en la práctica? Porque una cosa es maravillosamente evaluarlo. Y lo primero que quiero mostrarles es que uno tiene que estructurar y buscar en los buscadores científicos. Cuando uno define una problemática, ejemplo, ustedes son enfermeros jefes de una unidad de cuidado intensivo de 20 camas, donde la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica está en 40 por 1000 días de ventilación. Esa es una tasa astronómicamente alta. Por lo tanto, van a tener que específicamente tratar de disminuir esta infección y por lo tanto deciden aplicar un programa bundle. Lo primero que uno debe hacer es entrar a estos buscadores de evidencia científica como el PubMed o bien el Web of Science, que son las dos bases de datos más duras que existen, y uno específicamente puede buscar bundle. En el caso de que yo hice y que ustedes pueden ver aquí, pedí específicamente todo lo relacionado a bundle de los últimos 5 años y vemos que la concentración está entre el 2015 y el 2020 y existen 15.599 resultados, o sea, artículos de personas, investigadores o personas del servicio de salud de diferentes partes del mundo que ya han publicado bundle. Pero, sin embargo, vimos que la evidencia científica para el bundle tiene que ser evidencia 1A. Y es por eso que nosotros vamos a hacer, seguimos en el PubMed, pero le vamos a pedir, quiero específicamente los artículos de los 5 años, pero que sean metaanálisis o bien sean estudios clínicos doble ciego, y de los 15.000 y tanto, bajo a 116 específicamente resultados de bundle. Como el segundo específico que ustedes ven ahí,
ese metaanálisis en relación a los efectos sobre la mortalidad en pacientes de unidad de cuidado intensivo en el bundle de ventilación mecánica. Entonces, para aplicar un bundle, uno lo primero que tiene que hacer es específicamente tener una problemática, que eso me lo da las tasas de control y prevención de los programas de infecciones a nivel local. Lo segundo es buscar evidencia científica en los buscadores adecuados, les repito, PubMed, Web of Science, Cielo podría ser, entre otros. ¿Cuáles son los pasos? Una vez que defino el problema y hago la búsqueda sistemática, voy a, con esta búsqueda, separar los artículos que me muestran las intervenciones que yo puedo utilizar dentro de mi paquete bundle y voy a definir los componentes de este paquete. Evalúo protocolos y normativas, introduzco los cambios, educo al equipo de salud, inicio la intervención, hago las mediciones. Hay dos tipos de indicadores que tenemos que ver, uno de proceso y uno de resultado, y debo ir comunicando los resultados en una forma continua. Por lo tanto, esto es la estructura metodológica de un programa bundle. Entonces, una vez que yo reviso y saco los artículos que necesito, voy a separar de 3 a 5 y voy a evaluar el grado de recomendación y la calidad de la evidencia. Cuando hablamos de grado de recomendación, dice que es una buena evidencia para recomendar su uso. O sea, sienta el paciente en un ángulo 45 cuando esté conectado a ventilación mecánica, si es un paciente adulto. Es buena evidencia. ¿Por qué? Porque la calidad de esta evidencia es 1. ¿Qué quiere decir? Que hay uno o más trabajos randomizados y controlados y dobles ciegos, o bien hay metaanálisis. Entonces recuerden, siempre los bundles, estas 3 o 5 medidas, deben tener un grado de recomendación y calidad de la evidencia 1A. Una vez que yo defino con el servicio, o ustedes definen con los médicos, enfermeras, más el programa de control de infecciones, cuáles van a ser los integrantes de este paquete de medidas, específicamente uno ya puede empezar a evaluar. Dentro del paquete bundle del ventilador mecánico tenemos 4. Este salió más o menos el año 2002 a través del Instituto de Healthcare. Y nos dice que para evitar la neumonía en paciente en ventilación mecánica adulto, uno debe elevar la cabecera de este paciente en un ángulo de 45 grados. Debe interrumpir los sedantes para que el médico evalúe diariamente la posibilidad de sacar ese tubo endotraqueal. Porque yo les recuerdo que la presencia del tubo endotraqueal por cada día que pase aumenta un 5% el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Por lo tanto, hoy día es 5, mañana es 10, pasado es 15 y así va sucesivamente. Por lo tanto, una buena evidencia anual es evaluar la posibilidad de weaning o extubación del paciente. Profilaxis de úlcera péptica y profilaxis de tromboembolismo. En el caso chileno, la Sociedad Chilena de Infectología, en la propuesta de bundle para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, definió específicamente 5 criterios. Higiene de manos antes y después de todos los procedimientos relacionados con la ventilación mecánica. Eleve la cabecera a 45 grados a menos que exista una contraindicación. Efectúe higiene de la cavidad oral con cepillado al menos cada 4 horas, específicamente con clorexidina. Evaluación diaria de la posibilidad de extubación y aspiración de la hipofárix. Por lo tanto, uno es libre, de acuerdo con los médicos, con los infectólogos y con el programa de control de infección, de definir entre 3 a 5 medidas para aplicar en su bundle de neumonía asociada a ventilación mecánica. Una vez que yo defino la problemática, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver nuestras normas y nuestros protocolos y procedimientos. ¿Por qué? Porque el bundle va a ser supervisado su cumplimiento y nosotros no podemos supervisar algo que no está normado en nuestra norma. Ejemplo, nuestra norma de prevención y control de ventilación mecánica del Hospital Mapocho
específicamente debe decir que todo paciente en ventilación mecánica adulto debe sentarse en posición Fowler en ángulo de 30 a 45 grados. Si la normativa no dice eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reestructurar o poner un adendum en la normativa específica. Porque, repito, uno no puede supervisar algo que no está escrito. Y por lo tanto, si modifico la norma, tengo que modificar el procedimiento o el manual de procedimiento de enfermería. Por lo tanto, un ejemplo. Elevación de la cabecera 30 a 45 grados, las razones es evidencia 1A. Ahí está el primer artículo que habló, que fue el Lancet del año 99. Y entre la actividad específica es en nuestras camas de la unidad de cuidado intensivo, que son camas algunas bastante antiguas, ¿cómo vamos a poder determinar el ángulo de 45 o de 30 grados? Actualmente las camas UCI modernas ya vienen con el ángulo, por lo tanto es muy fácil medirlo, pero en las camas antiguas, ¿qué es lo que podemos hacer? Marcar la pared con una wincha roja a la altura que la punta de la cama llegue al ángulo de 45 grados, por lo tanto tengo que educar al personal y a los familiares y decirles, señores, cada vez que un paciente esté en ventilación mecánica, la orilla de la cama tiene que llegar a esta línea roja. ¿Qué problemas podemos tener? Sobre todo en paciente pediátrico, cuando ustedes lo sientan, o en paciente adulto, el paciente tiende a doblar la cabeza y el pediátrico tiende a hundirse en la cama y por lo tanto ese ángulo de 30-45 disminuye. En pacientes de neonatología, el ángulo que se recomienda, de acuerdo a la evidencia, son no más allá de 15 grados. ¿Y cuáles son las posibles soluciones que vamos a estructurar frente a esto? Por lo tanto, defino el paquete, veo la problemática, defino mi problemática, defino que vamos a aplicar Vandel, evidencia científica, se definen los 3 o los 5 componentes, veo si esos componentes están relacionados a mi normativa y a mis procedimientos, veo cómo lo puedo solucionar y después que ya tenemos todo, podemos empezar a pensar en introducir los cambios. Por lo tanto, tenemos que estructurar un programa de intervención que se va a llamar programa Vandel para neumonía asociada a ventilación mecánica o para la infección que sea. El objetivo tiene que ser extremadamente claro y comprensible. Ejemplo, disminuir la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica mediante la aplicación de todos los elementos del paquete ventilador, al menos en un 95% de los pacientes hospitalizados en nuestra unidad de cuidado intensivo en este año. Y además se asignan jefes de grupo. ¿Por qué? Porque el paquete Vandel debe ser aplicado las 24 horas que ustedes tienen al paciente en riesgo. Esto quiere decir en el turno del día y en el turno de la noche. Además, debemos definir dentro del componente y de la estructura Vandel, una vez que defino el programa, tengo que definir específicamente algunos afiches. ¿Por qué? Porque el personal necesita ir recordando las actividades que vamos a ir haciendo. Los programas Vandel por lo menos debiesen durar 6 meses o más para mostrar efecto. Así que yo, una vez a la semana, voy poniendo la unidad de cuidado intensivo donde se defina ciertos afiches. Aquí ustedes tienen los afiches que aparecieron en el British Medical o también los que usaban específicamente en el Critical Care en relación a prevengamos la neumonía. Esto quiere decir, acuérdense, personas que trabajan y pacientes y familiares que estamos trabajando en la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Vamos a usar tales cosas, vamos a hacer específicamente, y la idea es que ustedes pongan afiches una vez por semana y que vayan cambiándolos. Pueden poner videos, pueden poner pantallas, protectores de pantalla en los computadores de la unidad, etc. Además de eso, tienen que definir formularios y tabulación de resultados.
cómo van a devolver la información y cómo van a rescatar la información. ¿Qué información nos interesa rescatar? Es la adhesión del personal a este programa Bandel, o sea, la adhesión a las medidas que nosotros definimos, ya sean 3 o 5. Y aquí viene un programa de supervisión con la lista o la pauta de supervisión. ¿Cómo vamos a tabular los resultados rápidamente y cómo los vamos a devolver de inmediato apenas termina la supervisión a cada uno de los turnos y a cada una de las personas? Ejemplo, cumplimiento del Bandel del 23 de abril del año 2020. Estamos previniendo neumonía asociada a ventilación mecánica. En la unidad de cuidado intensivo del Hospital Mapocho teníamos 3 pacientes en ventilación mecánica y básicamente el paciente 1, como ustedes pueden ver, cumplía todos los requisitos. Por lo tanto, él cumple un 100%. El paciente 2 no cumplió un requisito y como el Bandel es la ley del todo o del nada, o cumple todo o no cumple nada. Por lo tanto, si le falta una actividad no realizada, ese cumplimiento del paciente 2 es 0%. ¿Y qué más uno hace aquí? Uno no pasa al otro paciente hasta cerciorarse de que la intervención se realice de inmediato. O sea, uno puede llamar al médico residente, solicitar que baje el oceante si tiene indicación médica de hacerlo y que haga la evaluación de la posibilidad de extubación. Cuando ya sabemos que eso se está haciendo, uno pasa al próximo paciente. El paciente 3 básicamente tiene solo un punto cumplido, pero como aquí es la ley del todo o nada, o cumples todo o no cumples nada, es 0%. Por lo tanto, el 23 de abril, en esta unidad de cuidado intensivo del Hospital Mapocho, en el turno de mañana, esto se evaluó a mediodía, podemos ver que del 100% de pacientes que estaban en ventilación mecánica, solo el 33%, esto quiere decir 1 de 3, cumplía con las medidas de prevención definidas en el paquete Bandel de ventilación mecánica. O sea, un cumplimiento extremadamente bajo. Esto hay que registrarlo en algún lado de inmediato para que el personal del turno, las jefaturas y todo el mundo sepa cómo estamos. En general, cuando uno parte estos programas, siempre las primeras adhesiones son muy bajas. ¿Y cómo se hace? Uno tiene que crear un afiche grande y mostrarles específicamente los porcentajes de adhesión a las prácticas de Bandel. Ahí ustedes pueden poner un cartel grande, pueden hacer un gráfico, cosa de ir poniéndole los puntos al turno 1, al turno 2, al turno 3, pensando que la gente trabaja en cuarto turno, y por lo tanto hoy día tenemos un 33%, pasé mañana, subimos a un 45%, pasé el día 4 a un 45%, a la semana mejoro, al mes mejoro, y después de 3 meses ya el 94% de los pacientes evaluados cumplían las medidas definidas para el paquete. Y por lo tanto, esto 94%, que es lo que va a hacer que la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica caiga en torno de un 60%. Si yo después de 3 meses no logro adhesiones superiores a 60%, no voy a tener impacto en la tasa, por lo tanto hay que repensar ese programa Bandel porque en algún lado tiene algún problema. Por lo tanto, el círculo de calidad que nos han enseñado en calidad asistencial, o sea, el círculo de Deming, siempre se aplica. Medir, evaluar, intervenir, evaluar. Medir, evaluar, y así uno va específicamente. ¿Por qué? Porque a veces es un turno que no lo hace bien, a veces pueden ser 2 turnos, entre otras cosas. Y ahora viene la pregunta que nos interesa, que es la última, así que les pido que ingresen a la parte donde contestan. Y la pregunta dice lo siguiente, El set de prácticas de un Bandel debe ser aplicado. Alternativa A, en forma escalonada. B, en forma uniforme, todo o nada. Alternativa C, perdón, me salí.
Alternativa C, inicialmente se aplica disculpen. Ya. Alternativa C, inicialmente se aplica 1, 2 y luego la faltante. Y alternativa D, siempre se inicia con la de mejor evidencia. Entonces, este set de prácticas del bundle lo vamos a aplicar en forma escalonada, en forma uniforme, o sea, la ley del todo el nada. Inicialmente se aplica 1 o 2 medidas y luego las faltantes, o alternativa D, siempre se inicia con la de mejor evidencia. Natalia, ¿nos puedes decir si ya tenemos resultados, por favor? Sí, están cayendo recién las respuestas. Tenemos... Ya. Se está actualizando. Uh-huh. Un segundito. Entonces, recuerden que tenemos esta última pregunta y estas medidas que ya evaluamos. Las aplico en forma escalonada, en forma uniforme, la ley del todo el nada, inicialmente una o siempre se inicia con la de mejor evidencia. Natalia. Hasta el momento tenemos de un total de 11 respuestas, el 82% dice que es la letra B. El 9% dice que es la C. El 5% dice que es la primera. Se sigue actualizando. Esto, si quieres más respuesta, más adelante podemos verla. Muchas gracias. La respuesta correcta es, se aplica todo o nada. O sea, si voy a aplicar 3 medidas, específicamente uno aplica las 3 medidas de inmediato en un paciente, después en el otro y en el otro, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta era la alternativa B. Y aquí quiero específicamente devolverme a esto. O sea, las 3 medidas, las 4 medidas se deben aplicar simultáneamente en todos los pacientes. Lo que uno pudiese hacer escalonado es que primero parte con un paciente como de prueba, que en general no es un paciente, no hay nadie acostado en la cama, pero para ver si todo funciona. Esto quiere decir que esté la cinta roja, que el personal que está asignado de buscar el ángulo y marcar la línea roja en la muralla lo haga, que las otras pongan los formularios, que la gente tiene que pasar a evaluar, que el médico sabe que a las tantas tiene que ver y ordenar la interrupción de sedantes, entre otras cosas, ¿ya? Pero siempre las medidas se aplican todas juntas en el mismo paciente, y así en todos. Cuando ustedes van a medir un bundle, tenemos 2 indicadores, un indicador de proceso y un indicador de resultado. El indicador de resultado, les recuerdo que es el efecto de todo este proceso y de la estructura que hemos organizado que afecta al paciente. En este caso, la tasa de la determinada infección del bundle. Tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica por 1000 días ventilador, infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central por 1000 días catéter. Y el indicador de proceso es el porcentaje de adhesión. Esto quiere decir cumplimiento de todos los elementos del paquete específicamente. Y este indicador de proceso, y voy a volver atrás, uno lo calcula a diario, después una vez a la semana, cada 15 días, etc. Es este cumplimiento. ¿Cuántos pacientes cumplieron con el 100%? En este caso, la tasa de adhesión era 33%. Eso quiere decir que mi tasa de adhesión está bajita todavía. Entonces recuerden, el bundle tiene 2 indicadores fundamentales, el resultado y además el indicador de proceso, que es la porcentaje de adhesión a esta estructura y a los paquetes o a los integrantes de este paquete de medidas. ¿Cómo podemos comunicar los resultados? Específicamente a través de una gráfica simple. Uno saca un afiche bastante grande, cosa que todo el mundo lo evalúe, y va mostrando las adhesiones. El día 1 tuvimos un 33%, el día 2 un 40%, el día 3 vamos mejorando. Además, ustedes pueden poner día 1, turno 1, turno 2, turno 1, turno 2, y van viendo cómo se comporta cada turno.
Muchas veces van a encontrar esto que vamos muy bien de viento en popa hasta el día 4, pero el día 5 algo pasó y cayó. Por lo tanto, tenemos que evaluar qué es lo que pasa, si llegó personal nuevo o hubo alguna cosa específica y capacitar específicamente y ver si estamos fallando en que llegue alguno de los insumos, por lo tanto, hay que evaluar. Y siempre mostrar a la gente cuál es la meta del bundle. Y la meta del bundle es lograr específicamente una adhesión de todo el personal a un 95%. O sea que la pauta de supervisión que nosotros pasemos con metodología bundle, el 95% de los pacientes cumpla con las 3 o las 5 medidas que definamos al unísono. Y vamos a comunicar los resultados. Dentro del bundle hay una cosa específica que siempre tienen que recordar. Muchas veces hay pacientes que no pueden ser expuestos a los ítems que hemos considerado para el bundle. Un ejemplo, el bundle para ventilación mecánica, para neumonía asociada a ventilación mecánica, dice específicamente disminuir la sedación para evaluar la posibilidad de retiro o weaning o retiro del tubo endotraqueal. Pero, ¿qué pasa si tenemos un paciente específicamente con una cirugía abdominal, una laparotomía abierta? No podemos disminuir la sedación porque ese paciente se va a morir de dolor. Por lo tanto, uno tiene que decir, este paciente no cumple con los criterios médicos para el bundle. Otro paciente que no puede ser sentado en ángulo 45 de 30 grados son los pacientes que tienen control de presión intracraniana, porque si los sentamos la presión va a aumentar, por lo tanto, ese tipo de pacientes también debe ser sacado del bundle. Entonces, dentro de la programación del bundle, uno dice, no ingresarán a este estudio pacientes con tales diagnósticos médicos. Veamos el bundle de infección del torrente sanguíneo, específicamente para evitar todas estas cosas que estamos viendo. Y dentro de eso, el primer bundle de infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central fue publicado en el 2006, específicamente en el New England, y tiene 5 medidas: higiene de manos, uso de barreras durante la inserción del catéter venoso central, uso de clorexidina en la asepsia, eso quiere decir cada vez que yo voy a instalar un catéter venoso central, la piel donde va a ser instalado ese catéter debe ser realizada la antisepsia con clorexidina y no con povidona, porque la clorexidina ya es evidencia nueva. Evitar la vía femoral y sacar lo más rápido el catéter. Para infección del torrente sanguíneo tenemos bundles específicos de inserción y bundles específicos de mantención. Dentro del bundle de infección del torrente sanguíneo existen dos grandes instituciones que han desarrollado bundles. El primero, que se hizo específicamente en la Agencia de la Investigación y la Calidad de la Atención Médica en Estados Unidos, que creó el bundle Stop BCI, o sea, paremos las infecciones del torrente sanguíneo. Fue un grupo específico de alta investigación y educación, como la Universidad de Johns Hopkins, Michigan, el Health Hospital Association, entre otros, y que lograron evaluar impactos impecables, pero importantemente, en el caso del Johns Hopkins, tuvo tasas igual a 0 por más de 1 año y medio. Por otro lado, a nivel hispano, tenemos el proyecto Bacteremia Cero, definido para la prevención de las bacteremias relacionadas a catéter venoso central en todas las unidades de cuidado intensivo en España. El Ministerio de Salud asumió el reto y lograron crear este programa Bacteremia Cero, en la cual las tasas de las unidades de cuidado intensivo cayeron fuertemente. El programa Bacteremia Cero es muy similar al otro: higiene adecuada de manos, desinfección de la piel con clorexidina pre-inserción del catéter, medidas de barrera total durante la inserción, siempre prefiera la subclavia, retire los catéteres innecesarios y manejo higiénico de los catéteres.
O sea, medidas basadas en la evidencia, bastante simples, que en general no van a exigir un costo mayor en la institución. El primer componente específicamente de esta infección del torrente sanguíneo es la higiene de manos. Y les recuerdo que la higiene de manos es evidencia 2B. Nunca va a llegar a evidencia 1A. ¿Por qué? Porque ustedes, que pueden ser jefes de una unidad de cuidado intensivo, no van a decir de la cama 1 a la 10, todo el personal que toque al paciente hace higiene de manos, y de la cama 11 a la 20, todo el personal que atiende al paciente no hace higiene de manos, y veamos cómo terminan las tasas. Por lo tanto, esta evidencia de higiene de manos éticamente no puede subir a nivel 1A, así que se considera el 2B. Existe una serie de momentos de higiene de mano para manipular el catéter. Preparar el sitio de inserción con clorexina, evidencia 1A, y elija siempre subclavia porque también es evidencia 1A. El tercer parte de este componente es que el operador tiene que hacer higiene de manos quirúrgica, vestirse estéril y utilizar un campo amplio, específicamente estéril, para instalar el catéter. Otro componente de este bundle de ITS que no apareció ni en Bacteriemia Zero ni en Stop B6, pero que ya se está utilizando, es el uso de ultrasonido para instalar el catéter venoso central, que es evidencia 1A, porque se ha visto que cuando se maneja ultrasonido en la instalación del catéter, las tasas de infecciones caen fuertemente a través de metaanálisis específicamente. Y dentro de los metaanálisis, el primer metaanálisis que apareció fue en el British Medical Journal en el año 2003, en la cual la conclusión dice que la evidencia apoya el uso de la ecografía de 2 dimensiones para la canalización venosa central, porque disminuye las tasas de infección del torrente sanguíneo. ¿Cómo han funcionado estos dos bundles que hemos evaluado? Tanto el de neumonía asociada a ventilación mecánica, que ustedes lo pueden ver a mano izquierda de la pantalla, y los bundles de infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Como podemos evaluar, puse desde la evidencia desde el año 2009 al 2019, aquí hay diferentes artículos, pero lo que nos interesa es que puedan evaluar la tasa pre-bundle de neumonía asociada a ventilación mecánica y la tasa post-bundle. De 12,6 la tasa cayó a 1,3. De 14,1 la tasa de neumonía cayó a 0. De 2,17 cayó a 0,62, por lo tanto estamos viendo que los bundles disminuyen fuertemente las tasas de infección. Y lo mismo ocurre específicamente en los bundles de infección del torrente sanguíneo, y solo voy a hablar del primero del año 2010, en el cual de 6,8 por 1000 días catéter venoso central, la tasa post-bundle cayó a 0,9 por 1000 días catéter venoso central. Y ya hay publicaciones que nos van mostrando una cantidad de años importante, como el caso de la cuarta, que es del año 2006 al 2010, la cual sí tiene un impacto importante. O sea, moraleja, los bundles sirven, impactan, pero cuando son desarrollados en las etapas que hemos podido evaluar. Y el bundle para prevención de infección del sitio operatorio. Básicamente conocemos que en una institución de salud siempre vamos a tener al menos 3 o 4 infecciones. Infección del sitio operatorio, infección del torrente sanguíneo e infección neumonía asociada a ventilación mecánica, o bien también infección del tracto urinario. ¿Qué pasa con el bundle para infección del sitio operatorio? Este se reconoce, y el bundle de infección del sitio operatorio, por eso les puse un gato, se llama CATS. Usa la mnemotecnia CATS. Entonces recuerden, infección del sitio operatorio, CATS. Recuerden los gatos. ¿Por qué? Porque los americanos, cuando lo crearon, dijeron: primero va a ser CATS, C de clippers, A de antibióticos, T de temperatura y S de azúcar. Por lo tanto, ¿qué dice? 1, recorte de vello según indicación médica en el sitio operatorio con clipera. 2, profilaxia antimicrobiana endovenosa al menos 30 minutos antes de la incisión quirúrgica. 3, mantener la normotermia, o sea, temperaturas corporales del paciente quirúrgico, específicamente a 36 grados Celsius,
mediante aire forzado en el intra y en el postoperatorio, y mantener los niveles de glicemia del paciente en el intra y en el postoperatorio inmediato en cifras menores a 200 miligramos por decilitro. Así que acuérdense que el bundle para prevención de sitio operatorio es CAT. Esto quiere decir recorte de vello con clipe, antibiótico profilaxis, mantener la normotermia o temperatura y azúcar o mantener los niveles de glicemia menores a 200 miligramos por decilitro, y toda esta es evidencia anual. Y ahora quiero cambiarme un poco de evento adverso para que ya vayamos terminando, y quiero hablar del bundle para lesiones por presión. Son un problema. Actualmente por COVID-19 y la posición prona hemos tenido unas altas tasas de lesiones por presión en estos pacientes que permanecen largas horas específicamente en posición de cúbito prono. Y dentro de esto podemos evaluar un artículo que escribió la enfermera magíster Ilon Caraya, en la cual dentro de su programa de gestión de riesgo para disminuir la tasa de infecciones, ella específicamente, o los autores, decidieron estructurar y aplicar un modelo bundle para lesiones por presión en esta US y definieron solo 3 intervenciones. 1, evaluación diaria de la escala de Braden en hoja de enfermería de acuerdo a riesgo. 2, indicación de cambio de posición con apoyo visual, o sea, la técnica del reloj. Y 3, realización del cambio de posición cada 2 horas. ¿Qué les pasó a la tasa de lesiones por presión? La inicial pre-bundle era 20,9% y post-bundle bajó a 14%. Por lo tanto, en estos 6 meses de seguimiento fue un impacto bastante grande, solo con 3 medidas que no significan específicamente dinero. En otra institución que realizamos un trabajo para prevenir las lesiones por presión, específicamente este trabajo se presentó en el Congreso Latinoamericano de Seguridad y Calidad en Sao Paulo. Ganó el año 2015 y ganó el segundo mejor trabajo presentado, y esto es muy importante porque el Instituto for Healthcare Improvement era quien dio el premio, y básicamente los autores, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron un bundle. Y dentro del bundle definieron que tenían que tener 4 medidas importantes. Primero, utilización del reloj, específicamente para ver los cambios de posición y supervisar adecuadamente. Y el reloj es una indicación que el IHI define claramente. 2, cuidados de las zonas de riesgo, específicamente con ácidos grasos hiperoxigenados. Supervisión en cada turno, específicamente la supervisión tipo bundle, la de del todo o del nada, en el día y en la noche, pensando específicamente que en una institución tenemos el día, o tenemos el síndrome Fiona, que en la mañana todo el mundo es maravilloso, es una princesa, pero de noche se transforman en un ogro muchas veces. Y el otro punto importante era devolver el resultado a diario para cada turno. Ya ustedes pueden ver una gráfica simple, rayada, inclusive a mano alzada. Y con esto, ¿qué se logró hacer? Básicamente la tasa de lesiones por presión por 1000 días camas antes del programa bundle era casi un 40%, y posterior a la intervención por más de 6 meses bajó a 8,19%. Por lo tanto, estamos viendo 2 programas bundle para lesiones por presión chilenos aplicables en nuestro país con buen impacto específicamente. Entonces, la metodología bundle es aplicar prácticas seguras y específicamente las más destacables a nivel mundial. El hacer un bundle actualmente es un tema prioritario en las estrategias para mejorar la calidad de atención de pacientes. Ya se ha demostrado a nivel nacional e internacional que los bundles sirven. Ya no debemos crear nuevas medidas para bundle en infecciones asociadas a la atención de salud, sino que actualmente la literatura, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dice: por favor, aplique los bundles que ya han sido definidos porque va a tener muy buenos resultados.
pero no como una pausa de supervisión, sino que un programa con una metodología definida tal como ya lo pudimos evaluar. Por lo tanto, en las conclusiones, Bundle es una metodología de intervención muy buena que impacta fuertemente en las tasas de eventos adversos, principalmente en control y prevención de infecciones. Este concepto Bundle es un conjunto de varios elementos que tienen un sustento científico para brindar atención en forma segura y eficiente a los pacientes. Es costo efectiva, disminuye los reingresos y el paciente está menos días en la institución de salud. Este concepto hace referencia que cada medida debe ser realizada sin excepción por cada integrante del equipo de salud. Su aplicación requiere un equipo multidisciplinario, un cambio en la cultura de seguridad y de calidad en la institución y seguimiento diario en el turno del día y también seguimiento en la noche. ¿Por qué? Porque el paciente está expuesto o al catéter venoso central o al ventilador mecánico las 24 horas al día. Por lo tanto, el desafío es aplicar estos programas Bundle. Si ustedes quieren saber más de eso, mi correo es naldi.febre@unapdeuniversidadandresbello.cl. Muchas gracias y preocupémonos de la seguridad de nuestros pacientes. Paula. Muchas gracias. Sí, dale, Paula. Ay, gracias. No, gracias Natita, gracias a ti Naldi, así que cuando tú quieras, Vivi, ya puedes comenzar. Espérame. Ay, Nati, ayúdame, no puedo cambiar la imagen. Ahí sí. Ahora sí, ¿se ve mi presentación? Ahora sí se ve tu presentación. Te vas a ver tú. Ok. Ahora sí, cuando tú quieras, Vivi. Muy buenas noches a todos. Soy Viviana Muñoz, enfermera docente para Latinoamérica de la división OPM de Vibraun Medical. Estoy muy contenta de estar aquí a la distancia, pero con ustedes, con este tema sumamente importante que presentó Naldi, los bundles de prevención. Y si ustedes se dieron cuenta, en cada uno de los bundles, la higiene de manos era un elemento estratégico, ¿cierto? Por lo tanto, yo les voy a presentar ahora nuestro portafolio de productos Vibraun para el control de infecciones a través de la higiene de manos y también de la higiene de superficies. Porque esta es nuestra promesa, el sharing expertise, compartir nuestra experiencia, compartir conocimientos. Hablaremos, ¿cierto?, de nuestro portafolio de higiene de manos, nuestro concepto de higiene de manos, pero también enlazándolo con lo que es la desinfección de superficies. ¿Por qué? Porque queremos combatir, ¿cierto?, a las infecciones. ¿Cómo? A través de estas dos simples estrategias. La higiene de manos, ya lo sabemos, las manos son las que transmiten microorganismos que pueden causar infecciones asociadas a la atención de salud, como bien lo señaló Naldi. ¿Quién tiene que practicar la higiene de manos? Todos. ¿Y cómo? Podemos realizar una fricción de manos con un preparado de base alcohólica o utilizar un jabón, ¿cierto?, para lavarnos las manos con agua y jabón. Por lo tanto, Vibraun tiene un concepto completo, un concepto integral que involucra limpieza de las manos, es decir, lavado de manos con agua y jabón, desinfección con un preparado de base alcohólica y el cuidado de las manos con una crema. ¿Por qué? Porque hay que cuidar las manos del personal de salud. Porque unas manos agrietadas, unas manos secas, unas manos con dermatitis, ¿cierto?, van a alojar microorganismos que pueden causar infecciones asociadas a la atención de salud. Por lo tanto, en los hospitales, ¿cierto?, se deben adquirir cremas para proteger las manos del personal de salud. ¿Y cuáles son las características de nuestros productos, ¿cierto?, de nuestro concepto integral de limpieza, desinfección y de cuidado de las manos? Es que estos tres productos, ¿cierto?, tienen una tolerancia óptima para la piel, una gran o una elevada efectividad y la posibilidad de usarlos a largo plazo. ¿Por qué? Porque tienen un bajo potencial alérgeno, porque tienen una muy buena calidad, por lo tanto son muy bien tolerados y aceptados por el personal de salud que los utiliza. ¿Cuál es el objetivo de la higiene de manos? Es lavado
¿cierto? El lavado de manos es un arrastre mecánico de microorganismos desde las manos, y la desinfección, ¿cierto?, es la muerte de las bacterias en las manos. Por lo tanto, estamos hablando de dos estrategias. Una es lavado de manos con agua y jabón, arrastre mecánico, y desinfección de manos con alcohol gel, por ejemplo, o preparados de base alcohólica para eliminar o matar las bacterias, los virus, ¿cierto?, los microorganismos en las manos. El primer producto que les presento es nuestro jabón, se llama Soft Skin, es un jabón hipoalergénico que tiene un pH 5.5, ya está, contiene además un termoprotector que se llama alantoína, y está indicado para el lavado clínico de manos, para el baño de pacientes e incluso para el baño de bebés y adultos mayores que tienen la piel, ¿cierto?, muy delicada. La alantoína es un termoprotector que tiene una excelente capacidad antiirritante y un efecto balsámico, por lo tanto, la utilización de este jabón de manera frecuente durante un turno o a largo plazo, ¿cierto?, disminuye el riesgo de que el personal de salud presente casos de dermatitis irritativa. ¿Cuándo nos vamos a lavar las manos con agua y jabón? Cuando las manos están visiblemente sucias o manchadas con fluidos corporales o estuvieron en riesgo, ¿cierto? Hubo riesgo de fluido corporal y en ese momento es mandatorio que yo realice una acción de lavado de manos con agua y jabón, después de ir al baño y cuando existe fuerte sospecha o evidencia de exposición a microorganismos formadores de esporas. ¿Cuál es el tiempo requerido para el lavado de manos con agua y jabón? Entre 40 y 60 segundos. Por lo tanto, en el modelo de los 5 momentos sería mandatorio utilizar el lavado de manos clínico con agua y jabón, ¿cierto?, con este jabón específicamente Soft Skin, después en el momento 3, que sería después de la exposición a fluido corporal. Y la desinfección de manos, en nuestro portafolio contamos con Softalin, Softalin Visco Rad. Sabemos, ¿cierto?, la efectividad que tienen los alcoholes, alcohol desde el 70%, ¿cierto?, hacia arriba, la efectividad que tiene para matar bacterias o matar microorganismos en las manos en comparación con el resto de los productos que existen para higiene de manos, como el jabón para lavado clínico, ¿cierto? E incluso jabones que contienen iodóforos o clorhexidina a concentraciones altas como el 40%. La superioridad del alcohol ya nadie la niega, por lo tanto, la utilización de los preparados de base alcohólica, ¿cierto?, son efectivos para eliminar bacterias de las manos en un menor tiempo. Por lo tanto, si usted tiene a mano un alcohol, ¿cierto?, que cumpla con las recomendaciones internacionales en cuanto a la concentración de alcoholes, utilícelo de manera preferente. ¿Por qué? Porque usted va a asegurar que va a presentar manos seguras al paciente. ¿Por qué? Porque el alcohol va a matar los microorganismos de las manos en un menor tiempo y, bueno, actúa de una manera más rápida, ¿cierto?, que el lavado de manos con agua y jabón, que es un arrastre mecánico, que usted tiene que realizar una técnica muy larga que dura hasta 1 minuto. Por lo tanto, tenemos tantas oportunidades para higiene de manos en un turno. Un enfermero de UCI tiene 22 en promedio, ¿cierto? Oportunidades de higiene de manos en un turno. Nadie pasa lavándose las manos 20 minutos de esa hora, ya en un paciente. Por lo tanto, la utilización de los preparados de base alcohólica, alcohol gel, incrementa la adherencia a la higiene de manos. Por lo tanto, si tiene alcohol gel, úselo de manera preferente. Es efectivo y es rápido. Softalin Visco Rad es un desinfectante de manos para pieles sensibles. Y es para pieles sensibles, ¿por qué? Porque contiene además dermoprotectores como pantenol, bisabolol y alantoína. Y es efectivo incluso contra virus encapsulados, y ahora el muy famoso, ¿cierto?, causante de esta pandemia tremenda a nivel mundial, el coronavirus. Softalin cuenta, ¿cierto?, con una concentración de 79.5 volumen-volumen de dos tipos de alcoholes, es decir, combina 2 tipos de alcoholes, etanol y empropanol o 1-propanol, y esto hace que tenga un mayor espectro antimicrobiano o microbiológico. Por lo tanto, Softalin es un producto que es efectivo, que es muy bien aceptado y tolerado por la piel del personal de salud, porque contiene estos dermoprotectores que van a disminuir el riesgo de que el personal de salud, que lo va a usar de manera frecuente, presente dermatitis irritativa. Y Softalin
y todos los productos que yo voy a presentar para la desinfección de manos o desinfección de superficies cumplen con, ¿cierto?, son efectivos para atacar o aniquilar, ¿cierto?, en las manos el virus del coronavirus. ¿Cuándo yo debo realizar fricción de manos con un preparado de base alcohólica? Bueno, lo voy a utilizar de acuerdo al modelo de los 5 momentos. Y yo señalé que el lavado de manos con agua y jabón era mandatorio en el momento 3. Por lo tanto, en el momento 1, 2, 4 y 5, yo podría perfectamente utilizar el preparado de base alcohólica o alcohol gel Softalin. ¿Por qué es preferible utilizarlo? Porque elimina la mayoría de los gérmenes, pero no las esporas. Si hay riesgo de contaminación, ¿cierto?, por microorganismos que producen esporas, hay que utilizar lavado de manos con agua y jabón. Pero en el resto de las ocasiones, y de acuerdo al modelo de los 5 momentos, usted podría utilizar el alcohol gel. ¿Por qué? Porque elimina de una manera rápida y efectiva la mayoría de los gérmenes que se encuentran en sus manos y que potencialmente producirían una infección asociada a la atención de salud. El alcohol gel no necesita ninguna infraestructura especial, ¿vale? Y debe estar localizado en el punto de atención del paciente. Tiene una muy buena tolerancia, ¿cierto?, cuando contiene dermoprotectores para proteger las manos. ¿Cuándo voy a utilizar el alcohol gel? Antes de una técnica séptica, por ejemplo, como es la manipulación o la conexión de un paciente a diálisis o la instalación de un catéter venoso periférico. Pero aquí tenemos el ejemplo que de acuerdo al modelo de los 5 momentos podríamos utilizar alcohol gel Softalin en el momento 1, en el momento 2, en el momento 4 y en el momento 5 y reservar el lavado de manos con agua y jabón que tendría que ser mandatorio después de la exposición o riesgo a fluidos corporales. Y una cosa muy importante del alcohol gel, Softalin debería ser colocado, ¿cierto?, en el punto de atención, porque es allí donde yo lo necesito. Si quiero de alguna manera quiero cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que el alcohol gel debe ser localizado en el punto de atención porque lo debo tener a mano en cuanto lo necesito. Por lo tanto, Softalin, ¿cierto?, puede ser utilizado y puede ser localizado en el punto de atención del paciente donde está ocurriendo la acción, ¿cierto?, donde yo estoy entregando los cuidados de enfermería y donde yo realmente lo necesito. No necesito que el Softalin esté en la puerta de entrada, o puedo tener uno en la puerta de entrada, pero necesito tener uno en la unidad del paciente. ¿Por qué? Porque yo lo voy a utilizar de acuerdo al modelo de los 5 momentos, porque esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, vemos que el personal de salud incremente, ¿cierto?, la compliance o la adherencia en higiene de manos, pero la problemática es la siguiente. Yo incremento la adherencia a la higiene de manos, en general, lavado de manos con agua y jabón, o fricción de manos con un preparado de base alcohólica, pero lamentablemente, ¿cierto?, al incrementar compliance, tengo un alto riesgo de que el personal de salud desarrolle una dermatitis irritativa. La dermatitis irritativa secundaria a la higiene de manos es una barrera para la higiene de manos, porque las personas que sufren de dermatitis van a tender a no lavarse las manos o a no higienizarse las manos cuando deberían. ¿Por qué? Porque tienen lesiones en las manos. Y por otro lado, en esas grietas, en esas lesiones, se van a alojar microorganismos que potencialmente van a producir una infección asociada a la atención de salud. Por lo tanto, hay un riesgo para el personal de salud, y hay también un riesgo enorme para el paciente. ¿Por qué? Porque se van a incrementar las infecciones y sabemos que las infecciones van a incrementar movilidad y pueden llegar a matar a ese paciente. Por lo tanto, el desafío es grande. El desafío es incrementar adherencia, ¿cierto?, a la higiene de manos para reducir las infecciones, pero a la vez debo mantener a raya y controlar la dermatitis irritativa. ¿Y sabían ustedes que hay mucho desconocimiento de que realmente los factores que producen la dermatitis irritativa no es el uso del alcohol gel, sino que es el lavado de manos con agua y jabón, que muchas veces es incorrecto? En un turno ya de mucha demanda asistencial no tengo tiempo para realizar el lavado de manos con agua y jabón de la manera correcta, es decir, cumpliendo con los 60 segundos que dura la técnica, desde que abro el grifo hasta que lo cierro y elimino la toalla de papel en el bote de la basura, ¿vale? Cuando hemos monitorizado higiene de manos con Naldi Febré, ¿vale?, ella
ha monitorizado también el tiempo, ¿ya?, en que el personal de salud ejecuta la técnica de lavado de manos con agua y jabón, y nos hemos llevado sorpresas tremendas. O sea, el personal de salud en promedio gasta hasta 20 segundos en lavarse las manos con agua y jabón. Por lo tanto, si usted no se enjuaga bien sus manos, en un turno de 12 horas va a acumular tanto jabón en la superficie de su piel que ese estrato córneo no va a tolerar esa cantidad de jabón en sus manos que no se ha retirado de manera adecuada, por lo tanto va a manifestar una irritación, ¿cierto?, una dermatitis irritativa. Pero la mayoría de las personas, en un estudio se demostró que el 70% de las enfermeras o de los enfermeros encuestados señalaban que creían que era el alcohol gel el que producía la dermatitis, y es el jabón, es decir, hay una mala técnica o una técnica deficiente de higiene de manos o de lavado de manos con agua y jabón. Además, se lavan las manos con agua y jabón utilizando agua caliente o utilizan de manera concomitante lavado de manos con agua y jabón con agua caliente y además alcohol gel, ¿vale? Todos esos son factores que van a incrementar el riesgo de desarrollar una dermatitis irritativa. Por otro lado, hay evidencia suficiente para demostrar que es necesario que los hospitales inviertan en instalar dispensadores con cremas. ¿Por qué? Porque hay que mantener sanas las manos del personal de salud si queremos que ellos o que el personal de salud realice higiene de manos y se incremente la compliance. Si se incrementa la adherencia, voy a tener menos infecciones. Y si utilizo y si tengo disponibles para el personal de salud unas buenas cremas, voy a mejorar adherencia, por lo tanto se va a transformar esto en un círculo virtuoso. B. Braun, para completar este concepto integral que involucra limpieza, desinfección y cuidado de las manos, presento a ustedes nuestra crema Trixo. Nuestra crema Trixo está indicada para la prevención y tratamiento de la dermatitis irritativa. En el caso de que ya presente dermatitis, va a aliviar la piel irritativa, la piel que está irritada. ¿Por qué? Porque tiene componentes antiinflamatorios que van a disminuir, ¿cierto?, esta inflamación en las manos. Y si usted quiere prevenir la dermatitis, tiene los agentes, ¿cierto?, y los componentes necesarios para proteger su piel. Trixo, entonces, es una loción para el cuidado intensivo de las manos que contiene bisabolol y pantenol, que son dos dermoprotectores muy conocidos en cosmética, ¿ya?, y que van a mantener sus manos sanas, y en el caso de que ya manifieste signos de dermatitis, van a revertir estos signos de dermatitis. Porque lo que queremos es queremos promover una cultura de seguridad para todos, una cultura de seguridad para el paciente con el control de las infecciones asociadas a la atención de salud y una cultura de seguridad para los trabajadores de la salud, disminuyendo, ¿cierto?, la tasa de dermatitis irritativa secundaria a la higiene de manos. Y para finalizar, el enlace es claro. Si yo quiero que el personal de salud se higienice las manos, se lave las manos, se friccione las manos con preparados de base alcohólica, también debo preocuparme de la desinfección medioambiental. La desinfección hospitalaria, ¿cierto?, o la higiene hospitalaria es determinante también en el control de infecciones. Si usted quiere cortar la cadena de transmisión, se debe preocupar también de la desinfección de superficies, así como de la desinfección de sus manos. Puedo higienizarme las manos, ¿cierto?, muchísimas veces, pero si estoy tocando superficies que no se han desinfectado y luego voy a tocar catéteres, voy a tocar bajadas de suero, voy a manipular el ventilador mecánico, ese paciente va a estar en alto riesgo también de que a través de las manos, ¿cierto?, contaminadas se traspasen microorganismos que puedan producir IAS. Nosotros no vemos a los microorganismos. La superficie puede estar brillante, ¿ya?, pero no desinfectada lo suficiente. Y sabemos que los microorganismos sobreviven horas, días o meses en las superficies. Por lo tanto, higiene de manos y desinfección de superficies es una de las claves, ¿cierto?, para romper la cadena de transmisión. ¿Y qué producto tenemos para la desinfección de superficies? Contamos con Meliceptol. Meliceptol es un producto, ¿ya?, es un producto que contiene alcohol y que contiene amonio cuaternario y que viene en una solución que es lista para ser utilizada para desinfectar superficies, ¿ya?, como ventiladores mecánicos, monitores, ¿ya?,
superficies pequeñas, usted puede desinfectar incluso la estación de enfermería, ¿cierto? Los computadores, y todas aquellas superficies que tengan una alta frecuencia de manipulación, porque sabemos que las manos son las que contienen, ¿cierto?, estos microorganismos potencialmente patógenos productores de infecciones intrahospitalarias. Por lo tanto, esta solución es una solución compuesta por alcohol, ¿ya?, y por amonio cuaternario, que es libre de aerosol, de perfumes, que tiene una acción rápida y efectiva para desinfectar superficies con un amplio efecto antimicrobiano, y también contamos, ¿cierto?, con los certificados que acreditan que es efectivo contra coronavirus. Me tengo que preocupar, ¿cierto?, de estas pequeñas superficies que están en la unidad del paciente, que rodean al paciente y que tienen una alta frecuencia de ser tocadas. En esas superficies puedo aplicar perfectamente Meliceptol, un desinfectante que viene listo para ser usado y tiene una acción rápida. Además de tener una acción rápida y de ser efectivo, es un producto que es compatible con el vidrio acrílico y que además es ideal para preservar todos los dispositivos médicos y los equipos tan costosos que son sensibles, ¿cierto?, al alcohol o al efecto del cloro, que se utiliza habitualmente para limpiar los dispositivos médicos o los equipos que son sumamente costosos. Pero la utilización de alcohol o de cloro van a disminuir la vida media de estos equipos que son costosos. Por lo tanto, utilice un producto que va a ser efectivo contra las infecciones, pero que también va a preservar la vida de estos equipos, que son muy costosos para los hospitales. Y para finalizar, solo quiero presentarles nuestro programa IGIA. IGIA es un programa de servicios profesionales en control de infecciones. IGIA en la mitología griega es la hija de Escolapio y de Lampesia, que era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad. ¿Ya? Nosotros llamamos a estos servicios profesionales de control de infecciones IGIA. ¿Y cuáles son los componentes de estos servicios profesionales en control de infecciones? Nosotros podemos contribuir, ¿cierto?, ayudarles, ¿cierto?, a lograr mejorar la adherencia a la higiene de manos, por ejemplo, y que ustedes logren reducir las tasas implementando la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud, realizando entrenamientos para determinar monitores en higiene de manos que van a actuar en conjunto con el personal que trabaja en el programa de control de infecciones, y vamos a enseñar a monitorizar y a determinar las tasas, ¿cierto?, de adherencia a la higiene de manos, y también involucran en estos servicios integrados la investigación y los servicios clínicos, como es la presentación, por ejemplo, en congresos de trabajo que se realicen. Estos son los servicios principales que están integrados en este programa IGIA, y si usted está interesado en conocer más acerca de este programa y de nuestros servicios profesionales en control de infecciones, no dude en comunicarse con nosotros. Hagamos famoso nuestro hospital, pero no por las infecciones. Si tiene preguntas, ahora es el momento de hacerlas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Vivi, por tu presentación espectacular. Como siempre, un gusto escucharla. Tenemos varias preguntas, así es que, Naldi, para que estés atenta también, la que quiera puede responder. Dice, en esta pandemia de COVID-19 tenemos aislamientos en corte. ¿Surge la tendencia de doble guante? ¿Existe evidencia de higiene de guantes? Y sobre la misma, puesto que se retiran el guante externo, se higieniza el guante interno y se coloca otro guante. No sé quién quiere contestar primero, si tú, Vivi o Naldi. Yo contesto. Perfecto. ¿Puedo contestar, Vivi? Por supuesto, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos, bueno, y tengo que decir que lo que acabamos de escuchar es una muy mala práctica. Primero, la Organización Mundial de la Salud, nuestro ministerio, Centro de Enfermedades Infecciosas, tanto de Estados Unidos como los chinos y la gente de Canadá, que tiene mucho que ver con el manejo del COVID-19,
prohíben específicamente utilizar doble guante. Eso es una cosa. Lo segundo, nunca yo puedo usar doble guante, retirar uno y hacer desinfección o antisepsia con alcohol gel en el guante que queda abajo. ¿Por qué? Porque el gel no se va a absorber específicamente en el guante. El gel y el alcohol gel está definido para absorberse a nivel de la piel de las personas, como el alcohol también. Por lo tanto, ese gel que no se va a absorber va a quedar como materia orgánica, lo cual va a hacer que una posterior desinfección, como ustedes quieran llamarlo, de ese guante no sirva para nada. Pero recordar que todas las indicaciones nacionales e internacionales definen que para atender pacientes con COVID positivo no se puede utilizar doble guante. Viviana, si quieres agregar algo. Esa pregunta la han hecho en muchísimas ocasiones y bueno, yo completamente de acuerdo con Naldi, es una práctica que no debería realizarse. Así que, por favor, si quieren disminuir la tasa de infecciones, no realicen esa práctica. ¿Por qué? Porque una infección asociada a la atención de salud les va a costar mucho más, o sea, va a ser una inversión mucho más grande para el sistema, para el hospital, que tener la cantidad adecuada de productos, ¿cierto? Para la protección, guantes, alcohol, etcétera. O sea, cambio de guantes cada vez y la higiene es sobre las manos, no sobre el guante. Perfecto. Naldi, para ti la siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿la preferencia es alcohol gel antes que el lavado de manos con agua corriente? A ver, la Organización Mundial de la Salud, desde que tenemos, les recuerdo que la Organización Mundial de la Salud ha definido al menos 3 metas a nivel mundial. La primera era manos seguras. Y ahí crearon toda la campaña higiene de manos, los 5 momentos, etcétera. Y ellos definieron en esa época, y esto es evidencia 1A, que uno siempre debe preferir alcohol gel sobre el agua y el jabón. En esta época de COVID-19, las mismas entidades americanas, OMS, Organización Panamericana de la Salud y nuestro ministerio define que ojalá todo el mundo utilice de preferencia el alcohol gel antes que el agua y el jabón. El alcohol gel tiene la capacidad de eliminar 3,9 logaritmos de la carga inicial de microorganismos que yo tengo en las manos antes de aplicarme el alcohol gel. Y el agua y el jabón solo hace un arrastre y puede bajar 2 logaritmos solamente. Por lo tanto, la recomendación para COVID es siempre alcohol gel antes que agua y jabón, y a nivel normal, sin pandemia COVID, momento 1, 2, 4 y 5, alcohol gel, y solo momento 3, agua y jabón. Perfecto, muchas gracias. Vivi, la siguiente pregunta es para ti. ¿Cómo puedo solicitar que se aplique el programa IGIA? Si nos puedes contar un poquitito más de eso. O para, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo se puede implementar en sus instituciones? Bueno, en primer lugar, me gustaría saber de qué institución a qué institución pertenece, básicamente, y si puede dejar sus datos en el chat, identificarse, y nos pondríamos en contacto con usted para presentarle el proyecto. Pero en general, ¿la institución de salud debe tener alguna característica en particular? ¿Debe ser de algún No, debe tener todas las ganas de bajar las infecciones, pero a través de una estrategia clave, que es la higiene de manos. Perfecto. Eso, ¿por qué? Porque esta estrategia se basa en incrementar la adherencia a la higiene de manos. ¿Por qué? Porque es una apuesta segura que si mejoramos la adherencia, vamos a bajar las infecciones de una manera muy rápida, de una manera económica, ¿ya? Y con alto impacto. Y esto nosotros lo llevamos con Naldi Febré en este programa, ¿ya? Y así que si están interesados, lo principal es el interés, la motivación, que haya, ¿cierto?, por implementar realmente un programa de higiene de manos que tenga impacto y que sea sostenible en el tiempo, porque esa es la principal problemática, que no son sostenibles los programas que hay actualmente para higiene de manos. Entonces, el impacto que tiene es transitorio y lo que queremos es un impacto que sea permanente en el tiempo, sostenible
que realmente logren bajar las tasas y controlar los costos, porque al final es eso también. Perfecto, queda clarísimo entonces. Muchísimas gracias. Y la última pregunta que tenemos es, ¿Meliceptol sirve también para desinfectar las gafas utilizadas en UCI? Naldi, yo creo que esta es para ti, ¿o no? A ver, sí podría servir. ¿Por qué? Porque los amonios cuaternarios, de acuerdo a la definición de los americanos, que la FDA definió que sí sirve para eliminar previo lavado de las gafas con agua y jabón, secado adecuado, y después se puede pasar específicamente Meliceptol, ¿ya? Excelente, muy bien. Última pregunta, Naldi. Hace un tiempo vivo en el sur del país y me encontré con protocolos de lavado de manos que permiten hacerlo máximo en 30 segundos. La OMS menciona de 40 a 60. Nunca he encontrado evidencia para esta práctica. ¿Qué opinan? Si estamos hablando de agua y jabón, es entre 40 y 60, como lo dijo muy bien Vivi, y el alcohol gel sí apareció hace 2 años en un congreso mundial, un trabajo muy bueno que decía que entre 15 y 20 segundos uno podía hacer todos los 7 pasos para la higiene con alcohol gel. Menos que eso, no lo he visto en ningún lado. Ok. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, así es que estamos súper felices. Hemos tenido más de 170 personas conectadas. Los invitamos también a mantenernos siempre unidos, conectados, sintonizados los días jueves a las 19 horas. La próxima semana nos convoca un tema acerca de ostomías. Así que le cedo la palabra a Viviana para que se despida, posteriormente a Naldi, y finalizamos. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día, muchas gracias al equipo PM, muchas gracias a Naldi y al equipo también de Escolab, Natalia y Paula. Un abrazo para todos y buenas noches. Naldi. Gracias, Vivi. Les acabo de poner mi correo electrónico en el chat si alguien quiere comunicarse conmigo, y agradezco la oportunidad de poder haber tenido este diálogo digital con ustedes, y agradezco a Beth Brown por haberme invitado. Buenas noches y que todos tengan un muy buen terminar de semana. Muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias.